Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aleluya. Buenos días. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Qué bueno estar un domingo más juntos. Me he regocijado compartiendo con algunos de ustedes, sea de manera presencial o sea a través del teléfono. En verdad me gozo en saber que el Señor está con ustedes, mis hermanos. Ciertamente pronto nos vamos a ver físicamente y sé que va a ser un tiempo extraordinario. Mi amado, pues antes de empezar a compartir la palabra, me gustaría que oráramos, que el Señor nos hablara. En total debilidad tenemos que abandonarnos en Él, amén. Así que yo te pido en el Señor, en amor, extiende tu mano hacia tu dispositivo de contacto y vamos a orar, mi hermano. Padre bendito, en esta mañana quiero rogarte, por favor, en total debilidad, Señor, sé tú hablando. Señor, no hay nada que podamos hacer como hombres, somos débiles, somos torpes, Señor. Somos fríos, pero Señor, cuando tú estás, todo cambia. Por tanto, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú usando mis labios, compartiendo tu palabra, edificando tu grey. Y sé tú en mis hermanos recibiendo la palabra para que sean transformados conforme al propósito que tú tienes para cada uno, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Y me abandono en tus manos y te digo como siempre, Señor, este vaso de barro, sin brillo, sin chiste, Señor, está dispuesto a ser llenado por tu bendición, tu gracia, tu gloria, sin contaminarla, sino solamente para impartirla como lo hace un cántaro, Señor, que lo llevan a la fuente para poder llevar el agua a otro lugar, Señor. Me abandono en tus manos como ese siervo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, este mensaje anhelo que sea de mucha construcción. Ciertamente, mientras que el Señor hablaba a mi corazón, mientras que lo hacía, me hizo entender muchas cosas que hacemos mal. Así que hoy quiero hablarte acerca de él, si somos o no somos siervos útiles o somos siervos inútiles. Amén. En una parte de la palabra dice, siervo inútil soy porque he hecho únicamente lo que me han pedido. Bueno, pues ese siervo puede tener una palomita porque hizo lo que le pidieron. Pero hay otra categoría de siervos que se les piden cosas y no lo hacen. Y quiero comenzar con lo siguiente. El siervo inútil, mi amado, es uno
que no es productivo, que no da fruto. El Señor me hacía entender que un siervo inútil literalmente es inservible. ¿Por qué? Porque alguien viene y coloca algo en sus manos y aquello que recibe lo hace inservible. Pero también aquello que aporta el siervo inútil también es inservible. Imagínate qué horror. Pero algo que el Señor me hacía entender, quiero recordarte que el Padre nos compara a ti y a mí con árboles, ¿verdad? Y en la Escritura nos habla de la higuera. Una higuera, mi amado, que declaran que es una higuera inservible. Porque el lugar donde estaba, la tierra donde estaba, aún ese lugar lo había hecho inservible. ¿Por qué? Porque a pesar de que la tierra era buena, daba los nutrientes necesarios para que la higuera creciera fuerte, para que se ensanchara y diera frutos, la planta, la higuera no aprovechaba lo que se le colocaba delante. Por el contrario, aún el lugar donde estaba plantada estorbaba. Mi amado, no seamos eso. Quiero recordarte que el Señor, al vernos a nosotros como árboles, siempre está esperando fruto de nosotros. Fruto en todas las cosas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el ministerio. Fruto también de labios que pronuncien su nombre. Fruto en nuestras acciones. Pero también, mi amado, un árbol que da. Un árbol provee sombra. El Señor nos llama a que tengamos protección sobre los demás. Pero también dentro de un árbol, dentro de las ramas de un árbol, habitan muchos animalitos. Habitan ardillas, habitan aves, habitan una serie de animalitos que son parte de la creación hermosa del Señor. Pero también, de acuerdo a la Escritura, un árbol da frutos al labrador. Un siervo inútil, mi amado, es aquel que no tiene propósito. Pero no porque el Señor no le haya asignado uno, no, porque desde que nosotros nacimos, el Señor nos dio propósito, pero en el vaivén de la vida perdió el propósito. Y quiero mostrarte uno de los propósitos muy importantes que el Señor nos dejó mientras que Él venía por su amada, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Yo creo que todos, ¿verdad? O por lo menos los que nos congregamos en el lugar en donde habita su gloria. Estamos esperando a Cristo, ¿cierto? ¿Qué tal si levantas tu mano derecha conmigo ahí desde casa y declaras conmigo: estoy esperando la venida de Cristo? Maranata, Cristo viene pronto, amén. Por lo tanto, si tú acabas de hacer esta declaración, el Señor te dio un propósito. Y ese propósito vamos a encontrarlo. Está en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 35. Y vamos a ir desarrollando este tema, espero lo más sencillo que se pueda, para que podamos ver si somos siervos útiles o siervos inútiles, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 13, verso 35 y dice: por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben cuándo va a regresar el dueño de la casa. Ahí está tu tarea, Mantente alerta. No saben si vendrá por la tarde o a medianoche o en la madrugada cuando cante el gallo o en la mañana. Si llega de repente, no permitan que los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Manténganse alerta. Mi amado, esta tarea nos la dejó el Señor. Y puedo encontrar esta misma tarea en el libro de Mateo, pero hablándole a un siervo de manera específica
el cual no estuvo alerta, el cual no estuvo vigilante. Es decir, en el vaivén perdió su propósito y se hizo inútil. Y la paga fue muy alta. Vamos al libro de Mateo, comparemos lo que dicen los dos evangelistas al capítulo 25, verso 30, y dice, Mateo 25, 30, echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Mi amado, en este caso estamos viendo que el dueño de la casa encomendó una tarea a sus siervos. Pero uno, no todos está hablando, uno, al no hacerlo fue lanzado siendo un inútil. Es decir, por no hacer lo que le habían encomendado. Y algo que me hacía entender el Señor, y aun cuando va a ser difícil lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, buscando tener tacto, y es que muchos nos hemos vuelto inútiles. Alguien viene, nos encomienda una tarea y no la hacemos. O si hacemos la tarea, la hacemos como queremos, cuando queremos y bajo nuestro propio entendimiento. Y quiero mostrarte esta historia del siervo inútil y el siervo útil a través de algo que nos habla la palabra en el libro de Filemón. Y en el libro de Filemón nos muestra dos hombres, uno llamado Filemón y uno llamado Onésimo. Onésimo era el siervo de Filemón. De hecho, en ese tiempo, más allá de ser siervo, era su esclavo, ¿verdad? Y Onésimo, cuando tú y yo buscamos el significado, el nombre de este varón significa útil. Onésimo es siervo útil, ¿ok? Sin embargo, encontramos al leer ese único capítulo del libro de Filemón, puedes acompañarme mientras que comenzamos a platicar, ve buscando el libro de Filemón. Este hombre en el vaivén de su vida, naciendo útil, así como te acabo de platicar, que tú y yo nacimos siendo útiles, con un propósito. En el vaivén de la vida, este siervo útil se volvió inútil. Y al hacerse inútil, él lastimó a Filemón, lastimó a su familia, lastimó a su autoridad y lastimó a toda la familia de este varón llamado Filemón. Onésimo, mi amado, una de sus tareas era aportar no solamente lo que le pedía su patrón, su amo, Filemón, sino era aportar cosas al Señor, a su amo Filemón. Pero al volverse inútil, él terminó robándole. Y mi amado, eso hacemos tú y yo cuando nos volvemos inútiles. Terminamos robando al Señor. Le robamos en nuestros bienes, en nuestras dádivas. Le robamos en su honra, en su gloria. Le robamos en su nombre. Le robamos, mi amado, aún esa buena fama que Él tiene como todopoderoso. Es decir, mi amado, si nosotros revisamos la Escritura, Onésimo, hasta que se convirtió en un genuino discípulo del Señor, dejó de ser inútil. Hasta que Onésimo se dejó pastorear, tuvo un alcance con el apóstol Pablo. Hasta ese momento, Onésimo recupera su propósito y se vuelve útil. Y yo veo en él el mover perfecto a causa de la obra de la palabra, de la obra del Espíritu Santo. Onésimo tenía un corazón, obviamente primero torpe, y después cuando se topa con el apóstol Pablo, brinda un corazón dispuesto. Y quiero abrir un paréntesis.
Mi amado, el ser un hijo de Dios, el estar bajo el amparo de una protección, de una cobertura, bajo la casa del Señor, teniendo a alguien que nos está guiando. Aquí hay algo que quiero que se clave en tu corazón. La casa del Señor no pretende, y te lo digo con temor y temblor siendo esa autoridad, ¿verdad? Ese pastor delegado en esta porción de la grey. La casa del Señor no pretende ser un escapismo de tu pasado. No pretende producir en ti que dejes atrás, que huyas de lo inútil que en un momento fuiste. ¿Por qué digo esto, mi amado? Hace algún tiempo había un médico que a mí en lo personal me conoció hace más de 25 años, yo creo. Es el médico que habitualmente visito, ¿verdad? Y teniendo esa amistad, me hizo una pregunta. ¿No será, Alejandro, que tú te metiste mucho en el Señor como un escapismo? Y me mostró, y obviamente te voy a explicar algo que el Señor me habló. Me dice, yo te conocí, obviamente antes de este cambio, ¿verdad? Ella me conoció, ella y su esposo, porque ambos son médicos. Me conocieron cuando yo estaba reventadísimo, ¿verdad? Y supieron mi trayectoria, mi currículum, no el bueno, ¿verdad? Pero también vieron esa trayectoria, ese cambio abismal que hubo en mi vida. Y la doctora me dijo, es que yo no entiendo cómo de ser esto pasaste a ser esto. Y me dijo, ¿no será que para ti la iglesia es un escapismo? Y desde ahí vengo jalando este mensaje. Esto fue hace varios meses atrás. Y en ese momento el Señor me habló. Me dijo, es que ella no entiende la obra del Espíritu Santo. Es que Él no entiende cuando alguien tiene un corazón dispuesto de volverse, de ir de lo inútil a volverse útil. Vamos juntos. Es decir, ¿a qué voy con esto? La iglesia, la casa del Señor, no tiene como propósito ser un escapismo, ni decirte, ya olvida tu pasado, no pasó nada. No. La casa del Señor pretende, y te lo digo con temor, temblor, sabiendo que soy un delegado en esta casa, ¿verdad? Pretende darte todas las herramientas posibles para que puedas trascender en tu vida espiritual de ser niño a ser joven y a ser padre, ¿verdad? Pasar todos los segmentos espirituales para dar un fruto rico, nutritivo. Es decir, que la casa del Señor busca darte todas las herramientas para llevarte de ser inútil a ser útil. Entonces, mi amado, ¿cómo es esto? En la casa del Padre somos equipados a través de la palabra, a través del Espíritu. Por eso viene el tallón, por eso viene la disciplina, por eso viene, no es por ahí, ¿verdad? Y a muchos les pesa, pero muchos otros al voltear a ver su vida hacia un año atrás, 6 meses atrás, 5 años atrás, o como algunos de ustedes han venido jalando con mi persona 10, 12, 13 años atrás, al momento de ver las cosas en el Señor, pueden darse cuenta que el propósito de la casa es que el pastor tome tu mano, te lleve a los pies de la cruz y en la cruz tengas un enfrentamiento con tu realidad para que veas qué tan inútil eres y que solamente la obra de la cruz puede transformar de inútil a útil. ¿Alguien conmigo? Amén. Es decir, Onésimo, al volverse inútil, de acuerdo a la escritura, bueno, esto no lo dice la palabra, está al momento de estar investigando, haciendo el mensaje, encontré que la historia nos dice que Onésimo huye, se fuga de la casa de Filemón, porque él era inútil, se había vuelto inútil. Y abro un paréntesis, no te ofendas,
Por eso hay muchos dentro de la casa del Señor que de repente tienen una relación tan apegada con el pastor, tan apegada con los hermanos, y de repente se vuelven inútiles. Y no tienen cara cómo estar ahí. Pastor, esto, lo otro. ¿Qué hacen? Huyen. Se apartan porque el corazón alerta. Estás haciéndolo mal. Pero como no lo digerimos, enviamos la culpa. No, es que él, es que ella. ¿Cómo crees que fue Onésimo con Filemón? ¿Quién crees que tendría la culpa? ¿Onésimo o Filemón? Para Onésimo la bronca la tenía Filemón. Pero Filemón tenía otra visión. Es decir, mi amado, nosotros tenemos que ser transformados. Yo encuentro en la historia que cuando cuando Onésimo huye, se va a una ciudad llamada Colosas y ahí se encuentra cara a cara con Pablo, y Pablo lo coge como un discípulo y comienza a equiparlo con palabra, comienza a equiparlo con el Espíritu Santo y lo enfrenta a que Onésimo asuma las consecuencias de sus errores. ¿Qué es esto? Provocó el Señor a través de la vida del apóstol Pablo que se enfrentara a su pasado para que pudiera pasar por encima de su dificultad, para que pudiera pasar por encima del tropiezo que en un momento tuvo. ¿Para qué? Para que su conflicto, su debilidad, su tropiezo fuera conquistado a través del Señor, ¿verdad? Mira lo que dice Filemón en su único capítulo, en el versículo 10. Mira lo que está ahora hablando el apóstol Pablo a Filemón, después de un gran trato que tuvo el siervo Filemón. Mira, te pido un favor para Onésimo, dice, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Él no te era útil, era un bruto, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Quiero que observes el corazón del Señor en el apóstol. Un corazón de, sé que te falló, sé que lo hizo mal, pero por amor a Dios, por amor a mí, tu pastor, por amor a mí, tu apóstol, recíbelo, porque ahora es un hombre diferente. Mi amado, y quiero colocar algo en tu corazón, muy significativo. Solamente la obra de la cruz puede provocar que un siervo inútil se vuelva útil. Y quiero que tú tengas esta posición. Te voy a enseñar una posición llamándose que tú seas Onésimo, es decir, el siervo inútil, o una posición como el siervo Filemón. Ambos tienen un gran peso en la historia. Ambos tienen cola que le pisen y quiero que aprendamos. Mi amado, por eso nosotros tenemos que trabajar, llamemos en esos dos ambientes, Filemón y Onésimo. El siervo Onésimo tenía que trabajar, tenía que esforzarse de pasar de ser inútil a ser útil, ¿verdad? ¿Y qué tenía que hacer? Acercarse al Señor, asumir su responsabilidad para traer ahora honra y gloria al Señor, para que diera fruto digno de arrepentimiento y que ese fruto de arrepentimiento fuera tan extraordinario, fuera tan evidente en su entorno que la gente viera la obra de Dios en Onésimo. Pero ahora la obra en Filemón es muy importante también, porque el Señor no solamente va a obrar en el que se equivocó, sino aquel que recibió la equivocación. Mi amado, para Filemón, yo creo que habrá sido muy difícil volver a recibir a un ladrón en casa, volver a recibir a un traicionero, volver a recibir a alguien que rompió tu corazón, que le habías dado toda la confianza,
pero ahora está herido. La tarea de los Filemón, mi amado, es nunca juzgar a Onésimo. Hola. Vuelvo a repetir. La tarea de un Filemón. Filemón representa cualquier tipo de autoridad. Puede representar a un padre de familia, a una madre de familia, a un pastor, puede representar el jefe en un trabajo, puede representar a un empresario o una autoridad, ¿ok? Es decir, mi amado, esa posición de autoridad nunca tiene que juzgar a Onésimo. Es muy difícil. ¿Y por qué lo digo así? Porque si nosotros vemos la cruz en todo momento abraza a aquel que se acerca. Y de acuerdo a la escritura, al libro de Isaías capítulo 54, me parece, dice que todos nos volvimos inútiles. Y nos descarriamos y cada quien tomó su camino. ¿A qué voy con esto, mi amado? No nos atrevamos, por favor, y te lo digo en amor, no nos atrevamos a juzgar a nadie con ningún tipo de vara. Es muy fácil juzgar, ay mira, este bruto ya otra vez regresó a la iglesia. Ay mira, esta bruta otra vez. Ay, el pastor que no hace caso. O si estás en un trabajo, ay mira, ya lo habían cachado y otra vez. Mi amado, no juzguemos con ninguna vara. Nuestra tarea es abrazar. Nuestra tarea es ser reflejo de amor. Por eso la misma escritura en el libro de Romanos dice que no sea que aquel que esté pensando que está firme, no mire que caiga. Estamos juntos hasta aquí, mi amado. Mi amado, muchas veces, y lo he visto, lo he vivido y con vergüenza lo tengo que decir, muchas ocasiones cuando regresa un Onésimo a la casa, en ese momento lo miramos con don de sospecha, ¿verdad? Así de, ¿y ahora qué va a hacer este atarantado, verdad? No, mi amado, no hagamos eso. Más bien siempre estemos dispuestos a brindar confianza. Siempre estemos dispuestos a amar. No sea que pensando que nosotros somos útiles, nos volvamos inútiles. ¿Por qué lo digo así? Recordemos que el único que nos puede transformar es el Señor. El único que nos puede impulsar, confortar, consolar. Y ojo con lo que voy a decir. El único que puede hacernos fructíferos justo en el lugar donde tropezamos es el Señor. De hecho, yo recuerdo hace algunos años cuando yo tenía un trabajo en el mundo, pues, había gente que no era muy hábil con su trabajo. Pero de repente, en el lugar donde metieron la pata 100 veces, se volvieron expertos en el tema. Así en el Señor. A lo mejor has metido la pata 1000 veces, pero el Señor no está viendo eso, sino está viendo la obra perfecta de la cruz en ti. Recuerda lo que dice el libro de Hechos, en el libro de Hebreos, perdón. Nosotros somos su obra maestra. Mi amado, una persona cuando ha cometido errores y reconoce, es difícil, mi amado, es un trato duro el que pasa. Aceptar un error no es fácil. Aceptar que metiste la pata no es fácil. A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo muchas veces reconocer, a veces públicamente, a veces personalmente, mis errores, porque hay un trato duro. Tiene que venir un arrepentimiento, un fruto de arrepentimiento. El trato es difícil, pero ojo, el Señor no toma a la ligera a los onésimos, pero tampoco toma a la ligera a los Filemón que quieren pagar con su propia justicia, provocando dureza y rechazo. Tengamos el corazón del Padre, sea que estés en la postura de Onésimo o sea que estés en la postura de Filemón. Pues mi amado, hay muchas veces que si efectivamente Onésimo mete la pata,
y enfrentar, volver a ser colocado en su antigua posición, llamémosle así, o en su antiguo trabajo, es difícil, pero en muchas ocasiones para Filemón es también muy difícil. Es un trato, una rehabilitación muy dura. Volver a tomar aquel que en un día se había ido. Y quiero recordarte algo. Todos hemos sido inútiles. Todos, mi amado. De hecho, yo encuentro en la Escritura algo. El Señor nos creó perfectos, ¿verdad? Útiles, podemos llamarle así. Pero en el vaivén nos volvimos inútiles. Es decir, que tu historia, mi historia, es la misma que la del hijo pródigo. La mismita. Y mira cómo el Señor, representando el padre del pródigo, recibe al inútil. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, verso 24. Lucas 15, 24. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Ojo, era inútil y ahora se hizo útil. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la gran fiesta. Mi amado, ese es el corazón que el Señor tiene para con nosotros. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Por qué nos volvemos inútiles? ¿Qué tendremos que reajustar para volver útil nuestra vida? Porque hay algo bien real. Y la Escritura nos lo dice, el árbol malo nunca va a dar un fruto bueno, ¿verdad? O lo ponemos así, el árbol inútil nunca va a dar un buen fruto. ¿Qué nos ha vuelto inútiles? Y lo voy a resumir de esta manera. Quizás hay muchas características, pero solo me quiero enfocar en una, que es como yo veo que el Señor trató a Onésimo. ¿Por qué nos volvemos inútiles? Porque nos sentimos que ya no necesitamos al pastor. Nos sentimos que ya no tenemos que ser instruidos. Nos sentimos que ya no necesitamos ser inspirados, guiados, transformados. Y te pongo un ejemplo. Judas tuvo el mejor pastor, pero Judas se hizo inútil. Jesús siempre estuvo dispuesto a pastorear, a guiar, pero Judas no quiso. Es decir, mi amado, Judas veía a Jesús como un buen maestro, pero nunca lo vio ni como su Señor ni como su pastor. Es decir, que si tú voluntariamente decides, yo no quiero ser pastoreado por Él, yo no quiero ser instruido por Él, yo no voy a pasar por debajo de la vara del pastor, automáticamente yo veo en la palabra que nos volvemos inútiles. ¿Por qué? Porque la carne nos traiciona, porque nos volvemos arrogantes, porque sentimos que somos autosuficientes. Y esto, mi amado, le sucede a los jóvenes. No solamente a los jóvenes en edad, que muchas veces decimos, es que se quiere comer el mundo a puños, ¿verdad? Sino también a los jóvenes en la fe, mi hermano. Hasta que nos topamos con que las cosas no son sencillas, con que Satanás es muy real y nos odia demasiado, hasta que nos topamos con un vacío de paternidad, de que la paternidad que un día yo tuve con mi pastor o tuve en el Señor ahora ya no está. Hasta ese momento nos cae el 20, hasta donde fuimos arrastrados al hacernos inútiles, porque la inutilidad nos lleva muy lejos. Y quiero que lo observes en el mismo ejemplo de Judas. Judas, mi amado, le fue ya demasiado tarde cuando se dio cuenta que había perdido la paternidad. No se arrepiente, por el contrario, no da frutos de arrepentimiento, sino que va y se ahorca. ¿A qué voy con esto? Nos toca ser a nosotros ese pródigo, volver a la casa del Padre, reconciliarnos, reconocer nuestras fallas,
Saber que siempre habrá misericordia y que aquel que se fue o aquel que metió la pata, el Señor va a tratar con él. Pero saber que solamente la obra del Espíritu Santo, dejarse moldear por un pastor, dejarse instruir por la palabra, es decir, hacer justo lo que hizo Onésimo con Pablo, solo eso va a transformar nuestra vida. Es decir, que sí necesitamos un pastor, sí necesitamos palabra, sí necesitamos el Espíritu Santo, sí necesitamos estar bajo la protección de la casa del Señor. Porque eso es lo que yo veo, que fue lo que transformó a Onésimo. De hecho, mi amado, y quiero hablar a tu alma, a tu espíritu con esto que te voy a decir. No permitas, óyelo bien, no permitas que ningún pecado, que ningún error, que ningún conflicto, que ningún tropiezo por el cual hayas pasado, no permitas que eso que sea un ancla para que no vuelvas a la casa del Señor. Por el contrario, siempre tenemos que alinearnos al Padre. Siempre tenemos que reordenar nuestra vida. Siempre tenemos que retomar nuestra responsabilidad como siervos. Sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Ciertamente, vuelvo a decirte, el trato del Señor con Onésimo para restituirlo, es decir, para llevarlo de ser inútil a ser útil, fue enfrentarlo a la prueba de volver a cumplir sus deberes que un día había abandonado. Obviamente hacerse acreedor a una disciplina, pero la valentía de Onésimo provocó una gran restitución. Y hay algo que yo veo en el Señor y me lo habló muy fuerte y me hizo entender que hay muchos Onésimos que perdieron el ministerio. Quizás siguen trabajando en un ministerio, pero ya no lo tienen. Perdieron el trabajo, perdieron a su familia. Y el Señor me habla para decirte esta mañana, tenemos que reordenar nuestra vida para retomar nuestro llamado, para reconciliarnos con nuestra familia, para volver a emprender quizás, para volver a confiar, mi amado. ¿A qué voy con esto? Si nosotros no hacemos esto, no habrá un fruto digno de arrepentimiento. Y si no hay un fruto digno de arrepentimiento, no habrá una genuina conversión. Y si no hay una genuina conversión, ¿qué fruto vas a colocar delante de tu Señor? Hay muchos hombres, muchas mujeres de Dios, y esto es muy difícil. Y te lo hablo también con mucho amor. Hay muchas personas en la casa del Señor que sin saberlo se han vuelto inútiles. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que su infidelidad los arrastró tanto, los sacó de la casa y ya no sienten culpa. De hecho, piensan que están bien delante del Padre y que están bien delante de su Filemón, es decir, cualquier autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Muy pocos en el Señor tienen la disposición de volver. Tienen la disposición de restaurar su camino. Tienen la disposición de dar ahora más de sí. ¿Por qué? Porque nos enseñaron malamente en nuestra cultura que solamente demos lo necesario, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que ir a más. A más en mi servicio, a más en esto, a más en lo otro. Siempre ir a más, mi amado. ¿Por qué? Porque muchos onésimos que no se han dado cuenta que son onésimos, lo malo es de que ya no dan nada. Por el contrario, cuando se acercan al Padre buscan mucho, buscan que el Padre les exceda y ellos ya no dan ni lo suficiente, ya no dan la cara.
Ya no se sienten dispuestos con ningún Filemón. Pero mi amado, hay algo importante que quiero decirte. El único que te va a llevar de ser inútil a útil es el Señor. Y quiero ir terminando con algo. Por el contrario también, hay otra cara de la moneda. Hay muchas personas en la casa del Padre, sea que desempeñen una labor en su trabajo como padre o la labor que tú pienses, que piensan, yo soy muy útil. Y yo encuentro en la Escritura algo. No sea que aquel que piensa que es inútil, que el Señor lo encuentre a él o a ella siendo un perfecto inútil. Mi amado, aquella persona que comprende que es inútil, que es totalmente inútil, y se acerca al Señor a pedirle un corazón conforme al de Él. Ese siervo, mi amado, esa sierva, ese Onésimo, ese Filemón que comprende que son ambos muy inútiles, que somos muy inútiles, si se acerca un día va a escuchar de parte de su Señor, bien, buen siervo fiel. Mi amado, ¿por qué sucede esto? De que pensamos que somos muy buenos y que todos somos menos inútiles. El Señor me explicaba algo. Todo se debe a que nuestra conciencia bien carnalota, ¿verdad? Re carnalota, no nos permite hacer un juicio conforme al de Dios y nosotros nos colocamos en una posición buena. Y el Señor me enfrentó a algo. Aquellos que sienten estar muy bien, no sea que les pase lo que dice el libro de Apocalipsis. Creen que son ricos, pero realmente son pobres y miserables. Se miran vestidos con una gran cobertura, con una gran protección, no sea que realmente estén desnudos. Y te lo pongo con otro ejemplo. No caigamos en el juego de aquel borracho que dice poder dominar la bebida, cuando realmente la bebida lo ha llevado a gran agonía. La única manera de poder volver nuestra inutilidad en utilidad es viniendo a los pies del Señor. Mi amado, nos toca ser el pródigo este día, porque hemos sido inútiles, y volvernos a sus pies, a los pies del Señor, para que Él transforme nuestro camino. Y si tú sabes que eres ese Onésimo que tiene que volver a la casa, que tiene que reconciliarse con el Padre y con su Filemón, hoy yo te pido que ahí cierres tus ojos. Todos nos hemos hecho inútiles. Solo el Señor puede examinar nuestro corazón. No juzguemos a Filemón, reconozcamos que estamos mal. Hoy, Padre, desde lo profundo de nuestro corazón, venimos a acercarnos a ti, a decirte, examínanos, Señor. No nos hemos dado cuenta de nuestros grandes errores. No nos hemos dado cuenta, Señor, de que nos hemos hecho inútiles totalmente. Y tú estás buscando a siervos que te amen, que te honren, que te glorifiquen, que te respeten, que honren tu casa, que no se brinquen las autoridades. Hoy nos humillamos delante de ti porque aún en nuestro trabajo, Señor, natural, hemos hecho las cosas mal, Señor. Hoy venimos a humillarnos, Padre, reconociendo que somos ese pródigo que fue y malgastó todo. Y te pido perdón, Señor, porque malgasté tu bendición, tu amor. Y hoy estoy enfrentándome a frialdad. Estoy enfrentándome, Señor, a sentirme con soledad, a sentirme sin cobijo, a sentirme abandonado, a sentirme, Padre,
que hay un gran vacío. Hoy, Señor, vuelvo a casa. Vuelvo a casa, sabiendo, Padre, que es tu obra la que me puede transformar. Yo me sujeto, Señor, bajo la vara del pastor, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, porque yo necesito a mi Pablo, Señor. Así como Onésimo necesitó a su Pablo, yo necesito a mi Pablo para ser transformado por tu palabra, por tu buen espíritu, por una sujeción, Señor. Porque necesito ser restaurado, Señor. Porque, Señor, yo te doy gracias por la prueba. Porque eres tú el único que me puede restituir. Que eres tú el único que puedes transformar aún mi relación en mi matrimonio, aún mi relación con mis hijos, Señor, a través del perdón, porque todos nos hicimos inútiles, pero hoy nos volvemos, Señor, a decirte te necesitamos, a decirte necesitamos tu presencia, y hoy volvemos a casa. Volvemos a casa para ser tratados por ti, para ser transformados por ti, para ir, Señor, de un niño espiritual a joven espiritual y a un padre espiritual, Señor. Hoy volvemos a casa, Señor, y hoy levantamos nuestras manos en símbolo de rendición, sabiendo que solo tú harás tu perfecta obra. Sabiendo que tú harás tu perfecta misericordia, sabiendo que tú transformarás asombrosamente nuestra vida. Te damos toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Y hoy queremos ser llevados de ser inútiles a útiles, de ser pródigos a estar en la casa, de mirarte de lejos a tenerte cerca, de estar mal con mis autoridades a volver a caminar en honra. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque este es el tiempo, Señor, de ir de un siervo inútil a uno útil en ti, Señor. En el nombre de Cristo, Señor amado, te doy gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Amén. Mi amado, qué bueno que has llegado hasta el final del mensaje. Me alegra mucho porque sé que el Señor nos está hablando acerca de los diferentes siervos y faltarían muchos, muchos por describir. Pero hoy vamos acoplándonos a lo que el Señor nos va hablando. Pero bueno, vamos ahora a honrar útilmente a nuestro Señor, esforzadamente a nuestro Señor. Así que ahí, mi amado, aparta tu diezmo, el 10% de tus ingresos le pertenece al Señor, de acuerdo a la Escritura. Levanta tu diezmo al Señor, tu ofrenda, que es lo que generosamente tú aportas a la casa del Padre. Y vamos a orar. Levanta tus diezmos, tus ofrendas y presentémoselas al Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pedimos, bendícelas, úngelas, Señor, recíbelas tú. Tú prometiste, Padre, reprender al devorador. Tú dijiste en tu palabra que te probáramos en esto. Y hoy estamos probándote, trayendo nuestros diezmos. Hoy recíbelos tú, Señor. Hombres mortales lo reciben en esta tierra, dice tu palabra, pero tú lo recibes también en el cielo. Tú lo miras, Señor. Yo lo ponemos en tus manos y lo apartamos para el momento correcto de colocarlo en el alfolí. En el nombre de Jesús alabamos tu nombre, Señor. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, Dios te bendiga. Dios te guarde. Me encanta saber que somos uno en el Señor. Y bueno, muy pronto nos vamos a ver. Te mando un abrazo con mucha distancia, ¿verdad? Te amo en el Señor.
Dios te bendiga. No olvides que estamos orando por tu petición, por tu familia. Y si hay algo que me tengas que comunicar, alguna necesidad, escríbeme, ¿está bien? Dios te bendiga, Dios te guarda. Muy buenos días.